Sí, unos, sí. Hermanos, que el Señor continúe bendiciendo en esta noche. Vamos ya a prepararnos para tomar nuestra clase número 6 de este tema, hermenéutica, las reglas de interpretación, cómo estudiar la Biblia, qué reglas o qué principios hay para que seamos estudiantes serios de la Biblia, comprometidos a observar el texto, interpretarlo correctamente y con el motivo final de aplicarlo a nuestra vida. Recuerden que ese es el proceso que hemos establecido de esos 3 puntos principales para nosotros poder estudiar correctamente la Escritura. Así que vamos a orar para entonces comenzar. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estar estudiando el bosquejo o el documento que se le dio el pasado miércoles, el mismo. Recuerden que el pasado miércoles no completamos esa clase, ya que nos dedicamos la hora completa a estudiar la tarea. Así que hoy es la clase número 6, cómo interpretar la literatura poética y sapiensal, cómo interpretar esos libros de sabiduría que aparecen en la Biblia: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Así que vamos en esta hora a orar para entonces comenzar con nuestra clase. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por tu infinita bondad, misericordia para con nosotros cada día. Esos beneficios, esas bondades tuyas que son constantes, Señor, que no acaban, que siempre permanecen. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos des dirección, sabiduría mientras estudiamos tu palabra. Enséñanos tu palabra, Señor. Queremos ser mejores estudiantes de tu palabra, no con el propósito meramente de llenar nuestras cabezas solamente, sino de vivir vidas transformadas para tu gloria. Gracias por cada hermano que está aquí hoy, los que están viendo esta transmisión. Mira los que no pueden llegar hoy a causa de su enfermedad u otra situación, sé tú con ellos también. Gracias, Jesús, en tu nombre oramos. Amén. Bien, hoy, como les decía, vamos a estar estudiando el tema de la literatura poética y sapiensal, esa literatura que se conoce en la Biblia como los libros de sabiduría. Pero antes de entrar de lleno ahí, usted en su hoja o en su folleto de estudio debe ver en la parte de atrás, hay como una tabla en la parte de atrás, y ahí usted debe ver lo que son los géneros bíblicos. Eso es una buena guía que usted debe tener consigo cada vez que va a estar estudiando la Escritura. ¿Por qué? Porque cada libro usted debe leerlo a la luz de su género literario. Por ejemplo, usted debe leer el libro, como vamos a ver, de los Salmos, sabiendo que es un libro poético. Usted no debe leer el libro de los Salmos de la misma forma que usted lee una narrativa como el libro de Génesis, por ejemplo, donde hay historias narrándose. Y eso se aplica a cualquier texto. Usted se acuerda quizá en su clase en la universidad o en la escuela superior intermedia, usted tomó algo en español, en la clase de español, que se le hablaba de eso, la importancia de usted interpretar los géneros literarios, o los textos según sus géneros literarios. Usted tiene que saber si lo que se está hablando es un poema, para usted interpretarlo como un poema. O usted tiene que saber que lo que se está hablando es una narrativa histórica, para usted decir, oye, esto no es simbólico, esto es una narrativa histórica. Eso es muy importante que usted lo sepa, aunque parezca algo obvio. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que dicen que la Biblia en su plenitud, que la Biblia completa debe interpretarse como un libro simbólico. Y el problema de eso es que entonces ya nos quedamos sin un Adán histórico. Adán y Eva simplemente fue un símbolo. Ya nos quedamos sin un Jesús histórico. De hecho, hay quienes llegan a decir, oye, el mismo Jesús, no importa si él existió o no, él puede ser un Jesús simbólico. ¿Tú sabes cuál es el problema con eso? Pablo dijo en 1 Corintios 15, yo lo prediqué el domingo pasado en la iglesia que estaba, el pastor Ricardo predicó aquí en 1 Corintios 15, y ese pasaje de 1 Corintios 15, Pablo llega a decir, si Cristo no resucitó, si él no fue un personaje real, que nació, se encarnó, vivió una vida perfecta en obediencia a Dios, fue a la cruz a tomar nuestro lugar, el lugar que nos correspondía a ti y a mí.
Murió y resucitó el tercer día. Si Él no hizo eso, nuestra fe es en vano, nuestra predicación es en vano, y lo más grave, en ese mismo capítulo dice, aún estamos en nuestros pecados. Wow, mi hermano. Aún estaríamos en nuestros pecados, aún no se habría resuelto el problema más grande del hombre, de que nuestra separación, que es la necesidad de un mediador que nos acerca a Dios, a un Dios santo. Si Cristo es simplemente un mero símbolo, si Él no fue un personaje histórico. Así que, miren, yo he leído libros de filosofía. Por ejemplo, hace un tiempo atrás estaba leyendo un libro de Sócrates, gran filósofo griego, y en las notas de introducción, el autor, que es un profesor de aquí de Puerto Rico, de filosofía, en una de nuestras universidades, él decía en las notas de introducción, ¿sabes qué? Al final no cambia mucho si Sócrates fue real o no. Lo que importa es su enseñanza. Y está bien que lo apliquen a Sócrates. Pero hermano, al final, yo repito, eso no se puede hacer con Cristo. Si usted cae en esa teología liberal que dice, no importa, Cristo fue un símbolo, nos quedamos sin salvación. Charles Spurgeon decía, yo quiero a Cristo o nada. Y yo quiero a Cristo bíblico o nada. Así que por eso es tan importante que cuando usted tenga un texto delante, usted sepa, esto es poético y lo voy a interpretar como un poema. Oye, pero cuando esté leyendo narrativa histórica, Génesis, Adán, una narrativa histórica real, pues esto yo lo interpreto no como un Adán simbólico, no, un Adán real. De igual manera, mis hermanos, tenemos que ver en el caso de Cristo. Si la historia de Cristo no está en un género poético, ¿por qué voy a interpretarlo como algo simbólico? Tengo que interpretarlo como un personaje real. Así que, en ese sentido, es importante que usted conozca el género que está estudiando, literario, para conocer cómo usted lo va a leer. De hecho, usted hizo su tarea. Y aunque más adelante en la clase que vamos a hablar de lleno de ella, para que usted comparta lo que encontró, pero usted hizo su tarea. ¿Qué pasó cuando leyó Cantar de los Cantares? El capítulo 1. ¿Qué le llamó la atención? Solo de eso. Ahorita vamos a discutir el resto de la tarea. Pero cuando leyó el capítulo 1 de Cantar de los Cantares, o cuando usted lee el libro completo de Cantar de los Cantares, ¿qué le llamó la atención? Literal como tú lo quisieras escuchar, sino te lo da en forma de poesía y tienes que saberlo interpretar para que sepas lo que es. Exacto. Está apuntando a un símbolo, a algo más. ¿Qué más? Cuando usted leyó el primer capítulo de Cantar de los Cantares, o leyó el libro, muchas veces pareciera que es al matrimonio, pero a la misma vez apunta a la gloria, ¿verdad? De Cristo y su iglesia. Lo impresionante de Cantar de los Cantares, y esto es un paréntesis, pero lo aprovecho. Lo interesante de Cantar de los Cantares es que en un sentido hay un doble cumplimiento, y usted ya aprendió lo que es un doble cumplimiento. O sea, un doble cumplimiento o una doble referencia. Usted recuerda cuando decíamos que hay profecías que se van a cumplir a un personaje y después en otro. Pero también usted ve que, por ejemplo, el libro de Cantar de los Cantares, en su origen no es otra cosa. No le ponga otra cosa. En su origen no es otra cosa que un poema de amor entre un hombre y una mujer, entre esposos. Ese es su origen. Pero Cristo dijo en Juan 5:39, toda la escritura apunta a mí, habla de mí. Menos Cantar de los Cantares. No dijo eso. Toda la escritura apunta a Él, incluyendo entonces el libro de Cantar de los Cantares. Que hay gente que por muchos años se ha debatido y decían, pero ¿por qué dejar ese libro en la Biblia? Es un libro de relaciones de un hombre y una mujer, eso no tiene que estar allí. ¿Por qué, mi hermano? Porque, claro, es un libro de la relación de un hombre y una mujer como esposo, cómo deben amarse el uno al otro. Léalo, mi hermano, usted ve la entrega de él hacia ella y la entrega de ella hacia él. Una relación. Claro, comprometidos el uno al otro. Pero siempre apuntando, no lo deje ir, porque Cristo dijo, toda la escritura habla de mí. Y más adelante usted tiene ideas, atisbos de que Cristo es un esposo y la iglesia es su esposa, así que hay una idea general también que debe apuntar en cierta manera, que a veces es difícil saber cómo exactamente, pero tiene que apuntar en cierta manera, por algo está en la Biblia, a la relación final del esposo de Cristo con la esposa que es su iglesia.
De hecho, al final, mi hermano, Cristo es el modelo más grande. El modelo más grande de esa entrega hacia su esposa. ¿Recuerdan Efesios 5? Cuando entonces Pablo le dice a los esposos, y amen a su esposa. ¿Y cuál es el modelo? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Así que ahí ven en cierta manera esa idea. Pero usted sabe que está leyendo un poema. Bueno, si no habría problema. Porque verso 9, esto es un piropo. A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Le está diciendo, mi amada, tú te me pareces a una de las yeguas del carro de Faraón. Eso le está diciendo el esposo a la esposa. Y usted sabe qué, aquí no hay una respuesta más adelante de ella diciendo, oye, te pasaste. No, al contrario, usted ve que ella más enamorada aparece en los siguientes versos. O sea, ella quedó derretida cuando él le dijo eso. Pero usted está leyendo el género de oye, pero esto es un poema. Esto es un símbolo. Él está hablando de que ella es como las yeguas de los carros de Faraón, que eran unos animales muy hermosos, cuidados, robustos, únicos en su clase. Y él está haciendo una comparación poética. Y si usted sigue leyendo, él hace muchas ilustraciones también. Le dice que su cuello es como la torre de yo no sé dónde, cuando lee los demás capítulos. Pero usted sabe que está leyendo un poema. Y cuando usted sabe el género, usted está tranquilo porque dice, porque esto no es literal, esto no es una narrativa, esto es un poema que está apuntando, un símbolo que está apuntando hacia otra cosa. Así que cuando usted tiene en su tabla, y no la voy a discutir, simplemente para que la vea, hay libros que son históricos, usted debe leerlo como un libro histórico, una narrativa. Hay libros que son de enseñanza poética y sapiensal, como los que tenemos delante. Hay libros de profecía, hay libros de literatura apocalíptico que también deben interpretarse de una manera específica. Hay libros o un género específico que son los evangelios, y luego están las cartas o las epístolas. Usted no debe interpretar una epístola de Pablo como interpretó el capítulo 1 de Cantar de los Cantares. Porque entonces no puede ir allá y decir, no, lo que Pablo está diciendo ahí todo es simbólico. No. Tiene que conocer el género de lo que está leyendo. Es una regla muy importante y esta tabla le va a permitir que usted al menos tenga una idea de qué libro estoy leyendo, qué género es. Bien, como les decía, vamos a estar estudiando y viendo lo que es la literatura poética y sapiensal. Esta literatura es muy importante en la Biblia porque de hecho, si usted la recoge, si sacamos, para que usted tenga una idea, a veces usted piensa, y yo pienso que los poemas en la Biblia, ¿dónde están? En términos generales, la literatura poética. Los salmos, lo primero que uno piensa, oye, pero los salmos, los proverbios, bueno, los que tenemos aquí, que son los que se conocen normalmente como la literatura sapiensal. Hermano, pero tenemos que saber algo. No toda la literatura sapiensal solamente está aquí. Estos son los libros específicos que se dedican a ese tema. Pero usted encontrará, mis hermanos, muchos profetas. De hecho, era a veces parte de su profecía, de su acción, hablar en forma poética. Lo hacía Isaías, lo hacía Ezequiel. Era parte de su rol profético. Así que usted va a encontrar literatura de sabiduría, literatura poética en los profetas. En el mismo Cristo. Mi hermano, ve a Cristo cuando habla. Cuando Cristo hablaba, decía sus parábolas. Eso es un tipo de literatura también de sabiduría. Así que Cristo también usó esa enseñanza. Al final de cuentas, es una manera de hablar de verdades celestiales con historias terrenales. El experto en eso es Cristo, repito. Cuando te decía una parábola y te quería presentar una verdad eterna, pero te venía contando, oye, ¿tú has visto cuando aran la tierra? Y después te contaba, no, pues mira, así es la semilla que cae en el corazón del hombre, la palabra de Dios. O sea, Cristo constantemente hacía ese tipo de ilustraciones o uso de la poesía. De hecho, para que nos sorprendamos aún más, cuando usted toma toda la poesía, especialmente en el Antiguo Testamento, y la pone en conjunto, usted tiene, mi hermano, un libro. Imagínate que usted saca toda la poesía del Antiguo Testamento y hace un libro. Usted tiene un libro que es más grande que todo el Nuevo Testamento junto.
O sea, es mucho. Si usted saca toda la literatura poética del Antiguo Testamento, lo separa y hace un librito, usted tiene un libro más grande que todo el Nuevo Testamento. Así que en el Antiguo Testamento, mi hermano, esta literatura, este tipo de género de poesía, de sabiduría, es muy importante. De hecho, casi todo el Antiguo Testamento utiliza dos géneros principales: narrativa histórica y literatura sapiensal. Así que es muy importante. Bien, cuando pensamos en los salmos, cuando pensamos en literatura poética, el primer libro que pensamos normalmente es el libro de los salmos, donde ciertamente usted ve a hombres en poesía, en canto, eran himnos que se cantaban. El libro de los salmos no es otra cosa que eso, una antología. Usted sabe que es una antología, es un libro que recoge muchos textos diferentes, de autores diferentes. Así que eso es lo que es en los salmos. Usted tiene salmos de Asaf, usted tiene salmos de David, usted tiene salmos de Salomón, usted tiene salmos de Coré, usted tiene un salmo de Moisés, incluso en el libro de los salmos, el salmo de Moisés. Así que es una antología, un grupo de diferentes autores en diferentes épocas que escribieron sobre un tema particular. En el caso de los salmos, en términos generales, son libros poéticos, de canciones, himnos de alabanza al Señor. Pero cuando usted lo ve como un todo, y esa es la imagen que tenemos en la pantalla, cuando usted lo ve como un todo, miren, simplemente para que tengan una idea, aunque no vean los detalles, usted ve lo que son los círculos azules. Esos círculos azules son la mayoría de los salmos. Y ese grupo de salmos son los salmos de lamento. Ahí son los salmos donde el salmista se está lamentando. Salmo 13, donde el salmista va delante de Dios y le dice: ¿hasta cuándo, Dios? Salmos de lamento. Señor, mi alma, Salmo 69. Señor, hasta el cuello me llega el agua. Estoy hundido, Señor. Salmos de lamento. Usted ve a la izquierda lo que son color rosa, son salmos de alabanza. Todos esos circulitos son salmos de alabanza. Esto simplemente para que tengan una idea. Los que aparecen en amarillo son salmos que hablan de la sabiduría en el Señor. Los que aparecen en anaranjado a la derecha son salmos de la realeza, son salmos como el Salmo 72 que estudiamos hace unos días atrás, que habla del rey que estaba en ese momento y del rey que vendría después. Los que aparecen en azul claro a la izquierda, debajo de los rojos, son pocos, son salmos de confianza. O sea, cuyo tema principal es la confianza. Los que aparecen un poquito más abajo de esos azules son himnos, simplemente himnos que se cantaban. Luego también usted tiene los que aparecen en color verde, que son salmos de acción de gracia. Si usted quiere ver ese diagrama con más detalle, usted al final puede ir hasta allá, lo puede retratar, está en la pantalla y usted lo ve claro. O se le puede enviar la imagen, pero puede ir al final allá para que la vea. Esto es un diagrama que hace un programa de estudio bíblico, se llama Logos, un programa digital que te permite ver los salmos según están estructurados. Y lo que hace ese programa es decir: oye, vamos a coger todos los salmos de lamento, los ponemos a un lado, y ahí dentro de cada círculo está el número del salmo. Y también, si usted se nota, no sé si lo ve de tan lejos, pero mientras más grande el círculo, es que el salmo es más grande. Por eso el que está casi en el medio, que es anaranjado, es el Salmo 119, que es el más grande de la Biblia. Lo que usted vea que son círculos bien pequeñitos, es que el salmo es bien corto, uno de los salmos más cortos que hay. Así que a simple vista usted ve eso y usted dice: wow, es como un diagrama de cómo están distribuidos los salmos por temas. ¿Qué le llama la atención? El azul es más que... ¿Y el azul? Lamento. Salmo de lamento. Interesante que los salmos entonces, mi hermano, son hombres derramando su corazón delante de Dios. De eso se trata los salmos. Hay algunos autores como Juan Calvino que decía que eso es como la radiografía del alma. Los salmos son como la radiografía del alma delante de Dios, como presentando. De hecho, lo podemos resumir de esta manera, en dos enunciados. Los salmos nos enseñan quién es Dios y quién soy yo como hombre a la luz de quién es Dios. Y cómo yo puedo ver mi vida como hombre y ser humano con todos mis problemas y mis lamentos
en referencia a la luz de Dios. Así que eso hacen los salmos. Usted en su hoja tiene algunos tipos de salmos. Algunos están descritos ahí, otros no. Por ejemplo, usted va a encontrar que hay salmos mesiánicos, como el Salmo 2, el Salmo 22, salmos que hablan específicamente o anuncian el Mesías venidero. Hay salmos de alabanza, hay salmos de agradecimiento, hay salmos de lamento, que son la mayoría, hay salmos de sabiduría, cuyo tema principal es la sabiduría. Hay salmos donde el autor está contando su testimonio, está contando parte de su vida. Hay salmos de naturaleza, donde se habla del poder de Dios en la creación. Hay salmos de subidas. Esos salmos de subidas son salmos como el Salmo 121. Se le llaman salmos de subida porque eran salmos literalmente que se cantaban mientras el pueblo iba subiendo hacia Jerusalén. Mientras el pueblo iba cantando himnos, subiendo a la ciudad de Jerusalén para la fiesta. Y también hay salmos imprecatorios. Y ya hemos explicado un poco lo que son los salmos imprecatorios, incluso en una de las predicaciones. Gracias, hermano. Los salmos imprecatorios son cuando se pide a Dios que haga justicia. Cuando se pide a Dios que Dios se encargue de los enemigos. Así que eso, para que usted tenga una idea de los tipos de salmos. Ahora bien, cuando estamos estudiando este tipo de literatura, cuando usted está en su casa y usted dice, quiero estudiar la Biblia, pero quiero estudiarla de forma correcta, estoy en el género de los salmos, el género poético. Mi hermano, tenemos que saber que estos son poemas, y poemas que no están escritos o que no fueron escritos en español. Y es por eso que es probable, y lo hay, que hay muchos salmos que fueron escritos en hebreo, y cuando un judío lo lee en hebreo y tú lo escuchas, tú escuchas incluso una rima, tú escuchas un movimiento, como un poema en español que usted está acostumbrado a que tenga frases que rimen al menos. Así que en su idioma original sí están muchos de ellos construidos así. Cuando se hace la traducción, claro, se pierde mucho de eso, pero hay algo que no se pierde, y es la idea del paralelismo. Esto usted lo va a encontrar mucho en los salmos, y aquí tenemos, en su hoja usted tiene varios ejemplos. Vaya conmigo al Salmo 18, para que veamos, cuando usted esté estudiando los salmos, preste atención, no pase de este primer punto, observe bien. De hecho, uno de los consejos que dan los estudiosos de Antiguo Testamento sobre este tema particular es que cuando usted estudie literatura hebrea, cuando usted estudie los salmos, por ejemplo, usted, mi hermano, no debe hacerlo apresuradamente, porque no va a captar la idea. Usted tiene que detenerse, usted tiene que leerlo y volver a leerlo y pensar lo que está leyendo. Eso pasa con los proverbios. Usted tiene que leer el proverbio y pensar y entender ese proverbio, ese principio que se le está enseñando. Pero miren la idea de lo que es el paralelismo. Por ejemplo, hay un paralelismo sinónimo. ¿Qué es el paralelismo sinónimo? El ejemplo, míralo aquí, Salmo 18, versículos 4 al 5. ¿Alguien que lo pueda leer? Salmo 18, versículos 4 al 5, sí. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. ¿Qué pasó ahí? De hecho, sí. Tú misma que lo leíste. Está diciendo lo mismo. De hecho, a veces repite incluso el mismo término. Pero noten que está diciendo lo mismo otra vez. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Un poema. Y a veces usted lo lee completo corrido y pierde ese sentido. Pero tiene que estar pendiente a esos detalles. Ese paralelismo sinónimo. Se le llama paralelismo sinónimo porque usted tiene un verso y el que viene después es un sinónimo. A veces se está diciendo exactamente lo mismo. Así que tiene que estar pendiente a eso. Porque cuando usted ve eso, de hecho, cuando usted ve repetición a veces en el texto, usted ve que hay un énfasis. De cierto digo. Pablo, cuando en Gálatas capítulo 1 dice, si un ángel se le presenta con otro evangelio, que sea anatema. ¿Y sabe qué hace en el otro verso, en el de abajo?
Vuelvo y repito. Si un ángel se le presenta, te lo dice otra vez. Hay un énfasis. Así que usted tiene que notar eso. Hoy nosotros tenemos recursos en nuestra escritura digital, hasta los celulares está. Estaba en la maquinilla. Recursos para usted hacer un tipo de énfasis. Hoy usted tiene muchos. Por ejemplo, usted está escribiendo una palabra, bueno, lo tiene en su hoja. Y usted ve que el título está en negrita, está en bold. Esa es la forma en que nosotros hoy como que decimos, quiero enfatizar un título. Ellos, mi hermano, no hacían eso. Y su literatura o la forma en que ellos hacían poesía y cuando querían enfatizar algo, en vez de tener este recurso que tenemos hoy, lo que ellos hacían era repetirlo. Y era la forma entonces que ellos decían, quiero enfatizar algo. Así que cuando usted vea en la Biblia una idea que se repite, preste mucha atención porque es muy importante para entender el texto. El Salmo 95.6 es otro ejemplo de esto. ¿Quién lo puede leer? Salmo 95.6, otro ejemplo de paralelismo sinónimo, de cuando usted tiene una idea en un texto poético en los salmos y se repite luego, a veces en el mismo texto. Salmo 95.6, ¿quién lo puede leer? Sí. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. La misma idea en el mismo texto se está repitiendo. Noten la primera parte, venid, adoremos y postrémonos, y luego dice postrémonos y arrodillemos, es lo mismo. Es la idea misma que se está repitiendo y haciendo énfasis. En segundo lugar, hablando de los tipos de paralelismo, para cuando usted esté leyendo un salmo, usted sepa interpretarlo y usted sepa que ahí hay un énfasis. Vea, en el mismo Salmo 18 donde estamos, los versículos 26 y 27. Este se llama paralelismo antitético. Es todo lo contrario del sinónimo. Esto es como un antónimo, este es lo contrario. En vez de dos ideas que son iguales, el autor te pone dos ideas que son en contraste o que chocan. ¿Quién lo puede leer? Sí. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y mirarás a los ojos altivos. Hay un trato de Dios para los limpios y hay un trato de Dios para los que son parte del pueblo afligido, los que sufren, pero también hay un trato de Dios para los perversos y para los altivos. Son ideas contrarias. ¿Cómo Dios va a tratar con estos y cómo Dios va a tratar con otros? Es parte del recurso poético. ¿Quieren verlo de una forma mucho más fácil? Proverbios 10.4. ¿Cómo? Esto es un ejemplo en literatura poética de lo que se llama paralelismo antitético, unas ideas que se contradicen o que están una en contra de otra. ¿Quién lo puede leer? Proverbios 10.4. Sí. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Ahí está. Pequeño. A veces usted lo pasa por alto, rápido. Usted lee el proverbio completo y se olvida de esos pequeños principios de sabiduría. Mi hermano, usted sabe que el libro de Proverbios muchas veces es para usted leer también unidades pequeñas. Cuando usted lo esté estudiando, note que hay proverbios que van a ser toda la unidad, una misma idea. Pero hay proverbios que hay unidades más pequeñas y usted tiene que detenerse y pensar, por un ejemplo, en eso que está hablando. En tercer lugar y último, sobre este tipo de paralelismo. Recuerde, cuando usted está leyendo estos poemas, son poemas hebreos, ellos, el énfasis cuando lo querían hacer, lo hacían con este recurso de paralelismo. Poner dos ideas juntas, poner dos ideas contrarias, o hacer esto que hace ahora el Salmo 18, versículo 7. Algo que se llama el paralelismo sintético. ¿Quién lo puede leer? Salmo 18, versículo 7. Amén. Sí. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. El 7. Sí. Ah, perdón, es que estoy leyendo otro versículo. Sí. Ok, Salmo. 7, ¿verdad? Sí. 18. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él.
Noten que la primera línea es explicada. Por eso se llama salmo sintético o paralelismo sintético. No está simplemente presentándote dos ideas como sinónimo. No está simplemente presentándote dos ideas como antónimo, una en contra de otra. No, él te explica una idea arriba y luego te la presenta arriba y luego te la explica. La tierra fue conmovida y tembló. Y no se acaba ahí la idea, sino que se expande. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Él te está explicando todo lo que pasó cuando la tierra fue conmovida y tembló. Otro ejemplo, Salmo 92:9. Otro ejemplo de esto. Alguien que lo pueda leer. Salmo 92:9. ¿Qué dice? Salmo 92:9. Sí. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Usted sabe lo que está haciendo el salmista. Gracias, hermana. El salmista está expandiendo la idea. Empieza diciendo: he aquí tus enemigos, Jehová, he aquí perecerán tus enemigos. ¿Sabes? Él está repitiendo esa idea y expandiéndola. Así que eso es un tipo también, es un recurso de literatura poética. Y usted tiene que estar pendiente cuando usted está leyendo un salmo, un poema, y usted sabe que el autor o está presentando dos ideas que son sinónimas, o está presentando dos ideas que son contrarias, o está haciendo esto. Pone una línea y la explica. Pone una línea y la explica. Y así se va construyendo todo el poema. Siempre vea los salmos como lo que son, mi hermano, un poema o una canción, un himno, escrito con ese recurso poético. Bien, vamos entonces, y lo invito a que abra la página, abra el folleto, a ver al menos 6 reglas interpretativas que lo deben acompañar cuando usted esté leyendo, especialmente los salmos. Ya mismo vamos a seguir hablando del resto de libros sapiensales y de sabiduría. Pero especialmente cuando usted está leyendo los salmos, no solamente tiene que saber el género, que es un poema, y que hay que estudiarlo de cierta forma específica, saber que cuando usted está leyendo un poema no lo lee igual a cuando lee cualquier otro texto narrativo, sino que también usted debe estar acompañado de estas reglas de interpretación. Bien, ahí dice 6, son 5. Vamos entonces a la primera. Los salmos pueden leerse como textos autónomos. ¿Qué significa eso? Que usted, mi hermano, debe leer el Salmo 1 como un todo. Y cuando usted lee el Salmo 1, usted dice: quiero ver lo que dice ese salmo, quiero entender lo que dice el salmo. Y lo puede leer después, pasa a la página, lee el Salmo 2 y lo lee como un todo. Los salmos, especialmente, mi hermano, toda la Biblia es así. Usted no debe sacar de contexto pedacitos pequeños, simplemente. Pero los salmos, cuando usted está estudiando un salmo, mi hermano, usted debe leerlo como un todo para poder entenderlo. Esa quizá es una diferencia en el libro de Proverbios, que aunque tiene un tema principal a veces, pero a veces en el mismo capítulo puede haber varias ideas. Pero en el libro de los salmos, mi hermano, usted tiene que estar muy pendiente. Cuando usted lea el Salmo 1, leerlo en todo su contexto, hasta el final, para que entonces usted pueda tener la idea. ¿Sabe por qué? Porque si usted no hace eso, hay salmos que cuando usted empieza a leerlo, son bien pesimistas. Bien pesimistas en la idea diciendo: oye, Dios, nos abandonaste. Oh Señor, ya no sales con nuestros ejércitos. Oh Señor, ya te olvidaste de tener misericordia de tu pueblo. Hay un salmista que le dice así a Dios: te olvidaste de tener misericordia. Y usted le dice: wow, no entiendo lo que está pasando aquí. Pero cuando usted lo lee completo hasta el final, usted se da cuenta de cómo culmina el salmo. La mayoría de esos salmos, casi el 100%, empiezan en queja y terminan en alabanza. Casi todo. Empiezan en queja y terminan en alabanza. Así que usted tiene que leerlo como un todo. Pueden leerse, vuelvo repito, como textos autónomos. Más adelante vamos a decir algo de salmos que se pueden leer juntos, pero en términos generales usted debe leerlo como un texto autónomo. Esto no es algo que usted pueda hacer el resto de la Biblia. Por ejemplo, usted está estudiando Filipenses, que tiene 4 capítulos, y usted no puede leer el 3 aislado del 2.
Usted no puede leer el 2 al lado del 1, se pierde. Y usted no puede leer el 4 menos, si no ha leído los anteriores. Porque hay una idea que se está transmitiendo, sí. Carlito, quiere decir, yo, ¿verdad? Escuchando y prestando la atención a usted, quiere decir que la asignación que usted nos dio tiene que tener, va en conjunto de lo que usted nos está explicando, ¿verdad? Que Job, Sí. cantarle cantares, proverbios y todo eso, tiene un hilo conductor de Job a siguiente. Más adelante, hoy mismo, si no da tiempo. Pero de hecho, lo voy a hacer para que no nos vayamos con la duda. Pero sí voy a explicar eso. Vamos a explicar el por qué, creo que es el segundo punto ahora, vamos a ver por qué esa tarea de cada capítulo y qué relación, de hecho, son parte de la pregunta que vamos a hacer. Así que, es muy buena observación. Cuando usted está leyendo un texto, tiene que saber el género. Usted dice, oye, pues esto es una carta. Se está leyendo Filipenses. Pues yo no puedo leer el capítulo 4 aislado. Es como que le llega una carta a usted de alguien y dice, déjame leer la parte final. Y se pierde todo, se pierde toda la introducción, todo lo que le está diciendo. Imagínate que hay muchas hojas, hay 3, 4 hojas en la carta que le envió, qué sé yo, un familiar o alguien en el banco, lo que sea. Y al final, esa carta, arriba en la carta, empieza diciendo, por tanto, o empieza diciendo, por lo dicho anteriormente. Y usted simplemente lee la página 4. Por lo dicho anteriormente, ¿qué? Estoy perdido. Eso mismo pasa, mi hermano. Ya hemos hablado de esto. Cuando usted ve un por tanto en la Biblia, usted tiene que ir atrás a leer, a decir, oye, pero que él me quiere decir algo. Pues eso pasa aquí. Pero con los salmos, mi hermano, aunque vamos a explicar más adelante algo de eso, lo repito, pero en términos generales, usted puede leer un salmo y no necesariamente está conectado con el salmo anterior. De hecho, a veces pasa, miren el ejemplo más grande aquí, o uno de los ejemplos, para que tengan una idea. Usted va al Salmo 90. ¿Y quién escribió el Salmo 90? Moisés. Y si usted va a los capítulos anteriores, al 89, ¿quién lo escribió? David. Habla de David, pero mira a ver si le dan David es el protagonista. Etán, se llamaba Etán Esraíta, ese era el nombre. Cuando dice masquil, es sabiduría, recurso de sabiduría. Lo que te voy a enseñar es sabiduría, algo de sabiduría sobre tal tema. En este caso es sobre el pacto que Dios hizo con David. Van al salmo anterior, ¿quién lo escribió? El 88. Arriba el título, era el si lee. Pero y al final, ¿quién lo escribió? Emán Esraíta. Y usted sigue con los que están relacionados o cerca, y usted nota que uno lo escribió Moisés y otro lo escribió un personaje que vivió en el tiempo de David. Han pasado cientos y cientos de años. Así que lo que le quiero decir, mi hermano, es que cuando usted tiene los salmos, no necesariamente uno está relacionado con el otro. A veces pasa, voy a repetir, lo vamos a ver ya mismo, a veces pasa, pero no necesariamente siempre es así. De hecho, cuando usted tiene los salmos como un todo, los dividieron en 5 grandes libros. Mire conmigo, ahí ya que estamos en el Salmo 90, arriba del Salmo 90, ¿qué dice? Libro 4. Y cuando usted ve todas las divisiones de los salmos, el salmo está, o el grupo de los salmos están divididos en 5 grandes partes. El capítulo 1 está bajo el encabezado del libro 1 y hay un conjunto de salmos. Después viene el libro 2, otro conjunto de salmos, libro 3, libro 4 y libro 5. Y normalmente están divididos por temas, pero no necesariamente siempre es así. Así que hay un autor que dice que lo dividieron en 5 libros porque a los salmos en general le llaman los escritos de David, porque son 150 salmos y David escribió más o menos 73, o sea, la mayoría, ¿verdad? Porque el resto fueron diferentes autores, pero la mayoría los escribió David. Así que por eso en términos generales se le llaman los salmos de David. Así que hay gente que dice, mira, como Moisés tuvo sus 5 libros,
Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Moisés nos dejó estos 5 libros. Pues David nos dejó sus 5 grandes libros o colecciones de alabanzas o himnos. Y hay un autor que va un poco más allá y dice, ¿saben qué? Se podría interpretar que Mateo, el autor, que se está dirigiendo a los judíos, recuerda que Mateo cuando escribe se dirige a los judíos, que Mateo toma esta idea de los 5 libros de Moisés, los 5 libros de David, y hace eso con Jesús en un sentido. Porque cuando usted está estudiando el libro de Mateo, Mateo divide el libro, cuando usted ve la estructura general, en lo que se conocen como los 5 grandes discursos de Jesús. El libro completo, Mateo intencionalmente lo dividió en 5 grandes discursos. Una idea como general, él está hablando a judíos, de que así como Moisés nos dio 5 libros, David nos dio 5 libros, aquí está el más grande que Moisés, el más grande que David, con estos 5 grandes discursos. Así que, en términos generales, los salmos están divididos en 5 libros, pero cuando usted ve, no necesariamente uno está relacionado con el otro. Siempre, mi hermano, que usted lea un salmo, es importante, aparte de detenerse, leer pausado porque es un poema y usted quiere conocer lo que se está hablando, usted tiene que conocer la historia o la ocasión a través de la cual se está escribiendo ese salmo. Por ejemplo, Salmo 51, bien famoso, el salmo donde David hace su oración de arrepentimiento. ¿Qué dice en el título pequeño arriba, debajo del Salmo 51? Hay otro texto, por ejemplo el mío dice, en la misma idea, Salmo de David, después que se llegó a Betsabé, arrepintiéndose delante de Dios. O sea, usted tiene que conocer la ocasión. ¿Por qué David escribió este salmo? Oye, pues fue en ese momento, un salmo de arrepentimiento hermoso. Pero fue cuando pecó contra Dios, que se había acostado con Betsabé, que había mandado a matar a Urías. En ese momento es que entonces él hace esta oración. Así que usted, no siempre usted tiene esos detalles, pero cuando los tenga, aprovéchelo. Cuando tenga el detalle de decir, mira, este salmo lo escribió David mientras se escondía en una cueva de Saúl. Oye, pues usted tenga ese detalle en mente cuando lea el salmo. Bien. En segundo lugar, hay de estas reglas de interpretación. No solamente los salmos deben leerse como textos autónomos. En segundo lugar, muchas imágenes en los salmos están destinadas a ser leídas como metafóricas, no literales. ¿Por qué? Por lo que explicamos desde la introducción. Porque todo es un género poético. Y el poema no está hecho para leerse de forma literal, sino de forma simbólica. Y ahora sí entramos un poco a la tarea que usted hizo. Voy a contestar la pregunta que la hermana nos trajo. Lo que hicimos fue, o lo que quisimos hacer, es que usted tuviera una pequeña prueba, un pequeño atisbo, una pequeña idea de lo que es este tipo de literatura. Que usted tuviera una porción de lo que es esta literatura de Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Y la tarea consistía en leer un capítulo de cada una, el primer capítulo, para al menos tener una idea de lo que se hablaba. Así que en términos generales, cuando usted lee o leyó el primer capítulo de estos textos, ¿qué le llamó la atención de su lectura? Interesante. Está empezando aquí, este es un primer paso, observando. La observación. Hay un tema que se resalta en varios de ellos, o en todo. Se resalta la sabiduría, se resalta la comparación entre el bien y el mal, entre el sabio y lo necio. ¿Qué más? Cuando usted leyó y tuvo esa pequeña prueba de estos libros poéticos o sapiensales, ¿qué se llevó? Bueno, cada uno, ¿verdad? Decía lo mismo. En cuestión de, ¿cómo te puedo explicar? Que
Está muy bien. En que pues cada uno pues llevaba el oculto entre el otro Ujú. y que, bueno, la devoción que había, ¿verdad? Entre Job y Dios, y era como que repetitivo, o sea, ay Dios. Esa idea, y interesante lo que trae, y gracias por compartirlo, esa idea de devoción entre un hombre y Dios, Es como cantar y cantar, cantar y la relación. Ajá. Es interesante eso, que se ve manifestado en el libro de Proverbios, en el libro de los Salmos de Teruno, en Cantar de los Cantares, claro, y en el libro de Eclesiastés. Ver la vida, porque al final podemos resumir esa literatura de sabiduría así: ver la vida a la luz de Dios. Ver la vida tomando a Dios como referencia. Ya, ese es el resumen de los libros de Sapiensales. Ver la vida con la sabiduría de Dios y no con la tuya. Esa es los libros sapiensales. ¿Qué más? ¿Qué le llamó la atención? Usted leyó el texto y está haciendo todas observaciones que estas hermanas han hecho, que le llama la atención, algo que se repitió, algo que una idea que se resalta. ¿Quién más quiere compartir? Que no hay nada fuera del amor de Dios, o sea, no hay nada. ¿Qué más? Cada uno yo Sí. creo que nos da instrucciones de la voluntad del Señor, ¿verdad? Y luego nos daban también ejemplos de cómo vivirla. O sea, cuando Sí. vamos, ¿qué sucede cuando estamos en la obediencia y qué sucede también cuando estamos en la desobediencia? Excelente. Esa comparación entre el justo, el injusto, el obediente, el desobediente, el necio, el sabio, es constante en esos libros. Y para expandir un poco la idea, ¿qué ocurre cuando entonces usted lee eso, una pequeña muestra de este tipo de literatura, y la compara con su lectura de Filipenses, con su lectura de Génesis? ¿Ven alguna diferencia? Lo que hemos estado hablando de la introducción. ¿Dónde radica? ¿Qué diferencia ve usted? Casi viendo diferencia, no semejanza. Bueno, si habría también lo podría traer, sí. Pero la idea comparativa general, diferencia, semejanza, ¿cómo compara? Usted tiene Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés, Cantares y los lee. ¿En qué son diferentes? En cuanto a la literatura, la forma en que están escritos, en la forma en que usted los leyó y dice, oye, ¿cómo yo lo estoy entendiendo? ¿En qué es diferente a cuando usted lee Génesis, a cuando usted lee Filipenses? Hay que más claridad. Y otras son las enseñanzas. Hay unos que son historias, otros que son enseñanzas. Eso es lo que yo iba a llevar, que por ejemplo, en el Pentateuco, que son los primeros 5 que es Ajá. la ley, pues ya ahí son órdenes, leyes, mandatos, exhortaciones. Los históricos, pues son los relatos de cómo vivió el pueblo de Israel frente a las demandas de Dios y cómo Dios actuó con su pueblo. Y los proféticos colocan el énfasis en la generación divina, el mensaje proclamado y la llamada al arrepentimiento. O sea que cada uno en su género Sí. va a ser diferente, porque hay unos históricos, narrativos, hay unos poesías, hay unos de profecía, está los apocalipsis, está las epístolas. O sea que, Sí. Y se nota la diferencia. exacto, que se nota la Sí. diferencia. ¿Qué más? Y cada uno tiene su propósito. Claro. Génesis es más bien historia. La historia literal, la historia de los orígenes. Génesis, la palabra en griego lo que significa es eso, orígenes. El origen del universo, literal, el origen del hombre, el origen de la creación completa, el origen del pueblo de Israel, el origen de la promesa. ¿Usted sabe lo único que el libro de Génesis no explica su origen? Piensa muy bien por un momento. Lo único que el libro de orígenes, que el libro de Génesis no explica sus orígenes. Porque Dios es eterno, Dios es eterno y Dios siempre Empieza. En el principio Dios creó. Domingo lo estaba estudiando estos días. En el principio Dios creó. Pero entonces me explica de dónde sale el universo, me explica de dónde sale las estrellas, me explica de dónde sale el hombre, me explica de dónde sale Abraham, me explica de dónde sale la nación de Israel, me explica de dónde sale la promesa, me explica de dónde sale Jacob. Pero nunca me explica. Porque es eterno. O sea, desde el verso 1 la Biblia te está dando un mensaje. Cuando tú lo lees de la manera correcta. Yo te voy a explicar los orígenes de todo. Menos de aquel que no tiene origen. Porque es eterno.
6 cosas que en el mismo Génesis, tú lo buscas en el Nuevo Testamento, lo que estábamos hablando, y caen, combinan. Así es. Por más que tú busques, se puede ir a Salmos, se puede ir a cualquier tipo de libro que esté en la Biblia, cosas que hay en Génesis. Exacto. Y esa es la conexión que hemos tratado de empujar los últimos miércoles, esa idea que acaba de decir Domingo. ¿Cómo tú ves la Biblia? Como un todo. ¿Cómo vemos la Biblia? Como una historia que Dios empezó a contar, que Dios empezó a narrar, que Dios empezó a enseñar. Desde el Antiguo hasta el Nuevo, como quiera todo, está junto. Así es. Porque al final es un mensaje de redención, de salvación que Dios está trayendo al hombre. Así que cuando usted lee estos libros, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, nota de una manera particular que están construidos o que tienen una literatura específica, son libros de sabiduría poéticos, son diferentes a cuando usted lee narrativas históricas. Y libros que se escribieron en diferentes cientos de años. Busca, tienen a veces hasta el mismo significado. Claro. Y se escribieron cientos de años, siglos y siglos. Cientos de años de diferencia. Exacto. Y al final tiene al final miles de años de diferencia entre Moisés y Juan, el último que escribe. Y al final no se contradice, al contrario, presenta un mismo mensaje. Por eso cada vez que volvemos a repetir la idea, aprovecho esta ocasión, cada vez que usted esté en cualquier texto, usted está en Génesis, usted está en Salmo, usted está en Zacarías, usted está en Mateo, en Lucas, en Apocalipsis, siempre vea ese mensaje, esa enseñanza a la luz del todo. Lea esa historia que está leyendo a la luz de la gran historia que ya Dios ha estado narrando. No la lea como una historia aparte. Así que muchas imágenes en los salmos están destinadas a ser leídas como metafóricas y no literales, porque es un recurso poético. Pero claro, y con esto termino, hasta aquí nos vamos a quedar. El próximo miércoles, por el tiempo, pues ya hoy no nos da para seguir, pero el próximo miércoles continuaremos viendo la regla número 3 ahí en su hoja, así que traiga la hoja. Vamos a ver la regla número 3 y luego vamos a entrar de manera particular a ver, no todos los detalles, porque no estamos en una clase para estudiar cada libro, más adelante lo podemos hacer, cada libro específico como un todo, pero en forma general, ¿cómo o qué reglas o qué principios me ayudan a interpretar no solo los salmos, que es lo que estamos viendo hoy, sino también el resto de estos libros sapiensales o el libro de sabiduría? También vamos a ver la semana que viene, con la ayuda del Señor, qué es la sabiduría según Dios y cómo se muestra en estos libros y cómo se muestra esta idea del temor de Dios como una vida de sabiduría. De hecho, venga con su corazón preparado, porque aún el domingo incluso, en la predicación, cuando retomemos a Nehemías, vamos ya para Nehemías capítulo 5, así que lo invito a que retomen su lectura. Cuando retomemos a Nehemías, la verdad que se resalta en ese capítulo es esta idea del temor de Dios. ¿Qué es eso del temor de Dios? ¿Qué implica que yo tema al Señor? ¿Cómo eso se ve transformado en mi vida? Así que eso lo vemos en la predicación del domingo, pero también el próximo miércoles, cuando continuemos viendo esta enseñanza de los libros de sabiduría o los libros sapiensales, cómo interpretar. Hoy quiero recomendar, en este último minuto que me queda, antes de terminar, este libro se llama casi como nuestra clase, Cómo estudiar e interpretar la Biblia, de R.C. Sproul, un clásico, pero un libro excelente, mi hermano, para usted tener todos estos principios muy bien explicados aquí en un texto. Así que este libro no solamente trae la enseñanza en los primeros capítulos, sino que al final trae una guía de estudio para que en su caso usted también pueda seguir practicando. Así que lo invito a cómo estudiar e interpretar la Biblia de R.C. Sproul. Al final va a estar por ahí si usted lo quiere ver, pero es un buen recurso para que usted lo tenga en su biblioteca y pueda continuar aprendiendo de todos estos principios. R.C. Sproul fue un gran maestro que no solamente presenta, si usted tiene material, videos de él, son buenos para aprender. Claro, debe saber que él es presbiteriano y tiene una enseñanza particular, por ejemplo, en bautismo de infante y otras cosas que nosotros no creemos, pero el resto de enseñanza del Evangelio es una enseñanza bien centrada. Cómo explicar la Biblia, este libro es muy bueno, así que lo invito a que usted quiera
ese libro para seguir aprendiendo de esta enseñanza. Así que tiene una semana más para sumergirse en el resto del libro. En Job, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, no hay una tarea particular. Simplemente lo invito a que siga reflexionando esos libros, de qué tratan, cómo usted puede leerlos, siga probando un poco de esa literatura para que entonces el próximo miércoles sigamos aprendiendo sobre cómo interpretarla. Así que vamos a orar para entonces cerrar esta parte. Gracias, Señor, te damos por esta enseñanza. Gracias porque nos recuerdas nuevamente que tú tienes un propósito en todo, que la Biblia, Señor, no son meramente textos aislados, sin sentido, sino que tú tienes un propósito en cada libro, que tú tienes un mensaje que traernos en cada libro, Señor. Gracias porque nos permites aprender un poco más sobre cómo interpretarla, cómo interpretar cada género, cada parte de la Biblia. Señor, queremos ser buenos estudiantes de tu palabra, porque queremos aprender a ser más como tú. Queremos que tu palabra nos transforme, Señor, pero para eso necesitamos entenderla, y por eso estamos estudiando esta clase. Te pedimos sabiduría, te pedimos pasión por tu palabra, para que cada día nos dé más fervor por estudiarla, por conocerla, y por poder estudiarla e interpretarla de la manera correcta, para seguir siendo transformados. Gracias te damos por esta enseñanza, en tu nombre Jesús, te lo pedimos todo. Amén.